días, buenas tardes, buenas noches. Le invito, le traigo esta clase, espero que le sirva de apoyo. Vamos a hablar de la valoración del estado de conciencia. Para ello le invito a visitar el blog de la terapia, www.terapiaintensiva.blogspot.com, como también le invito a seguirnos por el canal de YouTube. Pongan me gusta si les sirvió, suscríbanse al canal y denos una ayuda. Como siempre dijimos, para hablar del estado de la conciencia, primero hay que definir a qué nos referimos, ¿sí? En el cual la conciencia se va a definir como la sumatoria del estado de alerta con el reconocimiento y la capacidad de interactuar con el medio. Es decir, corresponde a la capacidad de percibirse a uno mismo como persona, está orientado en tiempo y está orientado en espacio, ¿sí? Cuando hablamos de la clasificación, uno por lo general lo clasifica en dos formas, en un estado agudo y un estado crónico. En el estado agudo estamos hablando de un estado confusional, cuando hablamos de un estado de delirio tanto hiperactivo como hipoactivo, o una alteración del estado de vigilia, generalmente una forma cuantitativa de este estado. Si bien tenemos somnolencia, estupor y coma entre ellos, ¿sí? El estado confusional por lo general es un estado cualitativo. Y los estados crónicos, demencia, hipersomnio, un estado vegetativo o mutismo asinético. Uno por lo general tiende a confundir, tiende a clasificarlo muchas veces al coma en el estado crónico, y no, el estado de coma es un estado agudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, para poder clasificarlo y saber qué es el estado el estado de vigilia, uno debe saber que debe estar en forma indemne la región reticular ascendente a nivel del tronco encefálico, interactuar con las regiones corticales del encéfalo. Entonces vamos a hablar, porque es una charla muy larga y mucho que para hablar, mucho para discutir, de la clasificación del estado de alertamiento en sí, la clasificación cuantitativa, que es la que generalmente utilizamos en las unidades de cuidados intensivos para ello, ¿sí? Y las cuantitativas tenemos el estado de somnolencia, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? El estado de somnolencia por lo general es cuando el paciente está dormido, pero que ante los estímulos el paciente abre los ojos y responde, y luego que termina el estímulo el paciente inmediatamente se duerme. Obviamente que si este análisis, este estado lo hacemos a un paciente que estaba dormido en el internado a 3 de la mañana, puede ser que esté somnoliento, pero ¿cómo lo vamos a diferenciar de que el paciente estuvo durmiendo al estado somnoliento? Es que el paciente que estuvo dormido tarda o lleva un tiempo a conciliar el sueño nuevamente, a diferencia del estado somnoliento en el cual termina el estímulo e inmediatamente el paciente se duerme. Luego del estado de somnolencia viene un estado de que el paciente se encuentra confuso. El paciente se encuentra ese famoso desorientado en tiempo, espacio y persona. Y por lo general se da de esta manera. Está desorientado en tiempo, luego se desorienta en espacio y finalmente en persona. Por lo general, cuando el paciente se encuentra desorientado primeramente en persona, uno lo asocia muchas veces a regiones o lo asocia a estados psiquiátricos más que a estados orgánicos. Luego del estado confuso, el paciente se encuentra en un estado innubilado, en el cual el paciente ya se encuentra bradicívico y hay torpeza motora ante los estímulos, y generalmente se ve a razones estructurales o metabólicas. Es como si fuera que el paciente refiere como que ve muy nublado, como que ve muy borroso, por eso a referirse obnubilación. El estado de estupor, ya el paciente es un cuadro más avanzado de este estado de conciencia en la forma cuantificativa, en el cual ya el paciente se hace estímulos vigorosos, incluso al dolor, permanece alerta ante estos pequeños estímulos, pero luego nuevamente se vuelve a dormir el paciente y responde nuevamente
ante los estímulos vigorosos, ante los estímulos dolorosos. Finalmente, el estado de coma, ¿sí? Ya es un estado más avanzado en el cual está en riesgo la vida del paciente. Hay una alteración del estado de alertamiento y el paciente ya se encuentra inconsciente, una inconsciencia profunda, y no solo basta describirlo en forma semiológica, sino también es un valor predictivo y también es útil para la toma de decisión, cómo se encuentra el paciente, si está en coma o no. Para ello hay dos formas de valorar este estado de coma. Una escala de Glasgow muy acertada generalmente, y es útil y muy acertada en los pacientes con trauma de cráneo, no así en los pacientes con alteraciones metabólicas. En este otro caso uno tiende a ocupar la escala de Ford, ¿sí? Por lo tanto, entonces, escala de Glasgow, pacientes con trauma de cráneo; escala de Ford, pacientes internados que no han sufrido traumatismo de cráneo. Vamos a ver de qué se trata esto. La escala de Glasgow, ¿sí?, va a valorar la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora, ¿sí? En la ocular lo va a asignar 4 puntos ante la apertura espontánea de los ojos, ¿sí? Le va a asignar 3 puntos ante la apertura de los ojos ante el llamado, ante la voz; 2 puntos la apertura de los ojos ante los estímulos dolorosos, y 1 punto ante la ausencia de apertura ocular ante los estímulos, tanto dolorosos como a la voz. Entonces, la valoración mínima ocular es 1 punto. Ante la respuesta verbal, el paciente habla coherentemente, está orientado en tiempo, en espacio, en persona. Le va a asignar 4 puntos ya cuando empieza a hablar incoherencia al paciente. Lo va a asignar 3 puntos ya cuando tenemos palabras inapropiadas. Un auto verde, ¿sí? Hablando de un auto verde, por ejemplo, en una sala, no, es algo inapropiado ya. Incomprensible cuando realiza gemidos, cuando está quejumbroso el paciente. Ante los estímulos el paciente emite sonido, pero no tiene ni un significado, no es ni una palabra, no es nada. Y 1 punto ya cuando no emite ni una respuesta verbal. Luego tenemos la valoración motora en la escala de Glasgow. ¿En qué consiste? En esta tenemos 6 puntos como valor máximo, en el cual el paciente responde a órdenes sencillas, ejecuta los movimientos. El paciente va a localizar el dolor ante los estímulos, por lo general se hace en la región ciliar o retromandibular. El paciente localiza ese dolor. 4 puntos cuando el paciente retira el miembro ante los estímulos dolorosos. Le va a asignar 3 puntos cuando hay signo de decorticación, entonces el paciente tiende a hacer una flexopronación de los miembros. 2 puntos cuando hay signo de decorticación, signo de deceleración cuando realiza extensopronación de los miembros. Y finalmente 1 punto cuando directamente no hay respuesta. Por lo tanto, el paciente se considera en un estado de coma cuando tenemos en esta puntuación menor a 8. Valor máximo 15/15. De esto tenemos la escala de Ford. En la escala de Ford va a valorar 4 variables, 4 puntos, en el cual valoramos la respuesta ocular, la respuesta motora, la respuesta del tronco y la respiración. ¿En qué consiste esta escala de Ford? En la escala ocular, muy similar a la de Glasgow, en el cual el paciente se encuentra con los ojos abiertos, dirige la mirada en forma horizontal, dirige la mirada en forma vertical, responde 2 veces ante el parpadeo, ante los estímulos. Luego tenemos, lo va a asignar como 3 puntos ya cuando tiene también apertura de los ojos en forma espontánea, con la mirada fija, o no dirige la mirada hacia el estímulo que uno lo realiza. Lo va a asignar 2 puntos ya cuando hay apertura ocular ante los estímulos sonoros intensos, abre los ojos y termina el estímulo sonoro y tiende a cerrar. 1 punto ya cuando hacemos abre los ojos ante los estímulos nocioceptivos, ante los estímulos del dolor.
y 0 puntos ya cuando el paciente no responde ante los estímulos y permanece con los ojos cerrados. Luego la escala de Ford también valora la escala motora. La escala motora muy similar a la escala de Glasgow, en el cual va a asignar 4 puntos a la elevación del pulgar, signo de la victoria, cierra los puños, abre la mano, así responde las órdenes que uno le va dando. Le va a asignar 3 puntos ya cuando localiza el dolor, aplicando siempre estímulos a nivel supraorbitario o en la región temporomandibular, o sea, va a localizar el dolor. Le va a asignar 2 puntos cuando hay una respuesta flexora al dolor, repito, en la región ciliar o retromandibular. 1 punto cuando hay una respuesta extensora y 0 puntos directamente cuando no hay respuesta motora a los estímulos. Luego tenemos en la escala de Ford el reflejo del tronco, en el cual va a valorar la respuesta corneana, la respuesta fotomotora y el reflejo tusígeno, ¿sí? ¿En qué consiste esto? En el cual vamos a realizar el reflejo corneano, se va a encontrar presente, y el reflejo fotomotor presente, ambos presentes, lo va a asignar con una puntuación de 4. Si unilateralmente se encuentra ausente uno de ellos, como 3 puntos. Si al realizar esta maniobra y obtenemos o el reflejo corneano ausente y presente el fotomotor, o al revés, el fotomotor ausente y el corneano presente, se va a asignar como 2 puntos. Si ambos reflejos se encuentran ausentes, se va a asignar 1 punto. Y finalmente, cuando tenemos ambos ausentes, uno realiza la respuesta tusígena y está presente, consideramos 1 punto, y si esta también está ausente, se considera 0 puntos. Es la forma de valorar el reflejo del tronco. Luego también hay que valorar la respiración en esta escala, y tenemos 2 escenarios posibles. Uno de ellos es el paciente que no está ventilado, que tiene una respiración espontánea, ya sea o no con soporte de oxígeno, y el paciente ventilado. Para hacer la valoración del paciente ventilado, tiene que encontrarse sin sedación el paciente. En el cual, hablando de la respiración espontánea, si el paciente se encuentra con una respiración rítmica, lo va a dar una puntuación de 4. Si tenemos una respiración de Cheyne-Stokes, 3 puntos. 2 puntos ya cuando una respiración irregular, y finalmente 1 punto ya pasamos a la respiración mecánica. Si esta respiración mecánica se encuentra por encima de la programada en el ventilador, se considera 1 punto. Acá un error es respuesta encima de la respiración, ¿sí? La frecuencia respiratoria, 1 punto. Y si el paciente se encuentra en apnea y no hace ni un disparo a nivel del respirador, 0 punto para esta valoración. No quiero dejar pasar esta oportunidad para hacer o nombrar 2 cosas que siempre traen mucho a la confusión y es de discusión con respecto a este tema: el diagnóstico diferencial del estado vegetativo, del estado de mínima conciencia y del estado de muerte cerebral. En el cual el estado vegetativo, uno habla que las características fundamentales de este trastorno es que va a estar indemne el ciclo sueño-vigilia. El paciente tiene un sueño y va a haber un tiempo en el cual va a estar despierto. Va a haber extensión de la ausencia de la respuesta ante los estímulos también por un periodo mayor de 4 semanas. Eso es pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Más de 4 semanas. Y por lo general la causa o el daño es extenso a nivel cortical, pero está indemne el tronco encefálico. En cambio, el estado de mínima conciencia lo va a diferenciar, por ejemplo, del estado vegetativo, porque tiene conexiones intermitentes con el medio, ¿sí? Los estudios, cuando uno realiza los estudios por imágenes, sugiere que están indemnes las vías córtico-talámicas, córtico-corticales, se encuentran indemnes. Y el estado de muerte cerebral es toda una charla para tratarlo, toda una charla en el cual también hay un aspecto legal sobre la muerte cerebral,
pero a grandes rasgos hay ausencia absoluta e irreversible. Esta palabra es fundamental porque es médico legal, la palabra irreversible de las funciones encefálicas superiores y del tronco cerebral. Espero que les haya servido, le invito a visitar el blog y suscríbanse al canal de YouTube. Un saludo enorme.